Qué increíble. Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas. Todos con el mismo objetivo: exterminar al pueblo de Israel y Estados Unidos. Un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo. Israel, como todos sabemos, se encuentra ahorita en la zona territorial que se conoce como Gaza y que en el Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos modernos del siglo XXI, Filistea era la época donde vivían los gigantes. Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Sus hermanos vivían en la zona donde está ahorita el territorio de Gaza. Israel se encuentra ya al norte, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, donde se esconden más de 40,000 grupos, 40,000 terroristas del grupo Hamas. Y pues ahorita ya les contestaron el fuego de la parte del norte. Los de Hezbollah van a abrir 2 frentes de batalla, lo están condenando la Corte Internacional. Se han unido naciones para condenar a Israel de que los palestinos necesitan 2 estados. Y vimos un mundo muy confundido porque antier Rusia manda 3 buques de guerra y un submarino nuclear a Cuba. 3 buques de guerra y el submarino Qassam, que es el submarino más moderno de la época del siglo XXI, y es el submarino que es indetectable. O sea, tiene una tecnología impresionante donde está, nadie puede detectar dónde se encuentra. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cuba con 3 barcos destructores. Esta misma situación sucedió en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, de la Unión Soviética, mandó misiles a Cuba, a Fidel Castro. Y cuando el presidente John Kennedy descubren por los satélites que había misiles apuntando a Estados Unidos, pues Kennedy le dio un ultimátum a Nikita Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en que el mundo estuvo en peligro de una Tercera Guerra Mundial, y ahora este mes es la segunda vez. China está a punto ya de invadir Taiwán y está el continente americano completamente bajo el control de Irán. ¿Sabían ustedes eso? Los países sudamericanos se encuentran bajo el control de Irán desde hace 12 años. Europa, si Erdogan, el presidente de Turquía, renuncia a la OTAN, entonces se queda Europa sin ejército, porque es el ejército más grande que tiene ahorita Europa. Ya renunció Inglaterra a la Unión Europea, renuncia Turquía, queda Europa como un pollito, como un patito feo, sin Estados Unidos y sin Rusia. Todo está acomodado y todo tiene una relevancia, nada es por accidente, nada está sucediendo por coincidencias, todo se está acomodando, todas las piezas del rompecabezas de este libro están poniéndose en su lugar, donde aquí se nos muestra con siglos de anticipación qué es lo que está pasando, qué sucederá, para que tengamos paz, para que sepamos que nuestra vida es muy corta, que el mundo está completamente corrompido ya no hay democracia, ya no hay libertades, ya no hay moral, las filosofías están completamente derribadas, ya no hay un objetivo principal para perseguir más que las locuras, yo le llamo las marihuanadas del Foro Económico Mundial, que van a producir dioses
una super raza humana con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y la genética. Aquí en este mundo nos encontramos tú y yo. Y si le agregas las redes sociales, las miles de mentiras diario, en internet, en Instagram, en todos lados, que esto, por acá, llegan los jóvenes, no saben si es verdad, si no es verdad, si es melón, si es sandía, etcétera, etcétera. Y hay una confusión y una desorientación, pero esto no debe suceder en los que seguimos a Jesús. Y si tú perteneces a ese mundo desorientado, corrompido, donde ya ha llegado la depresión a tu vida, la falta de ánimo, ya para qué, como dice mi tierra, ya para qué. Aquí muchos ya viene Jesús, ya para qué hago esto, para qué hago aquello. Si tú eres esas personas es simplemente porque no te conectas a la red verdadera, pero tú no tienes ganas de informarte, te vas a hundir. Vas a seguir oyendo las voces de estudiantes, maestros, comentaristas de televisión, del radio, que no saben ni lo que están diciendo. Y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. Muy bien. En Daniel capítulo 12, voy a usar este versículo una vez más. Hace 2600 años se nos da una advertencia. Hace 2600 años, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Cuando vean ustedes el tiempo del fin. Importantísimo. Es una frase que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No se refiere al fin de la iglesia, se refiere al tiempo del fin de la historia de Israel. Porque la iglesia, el fin de la iglesia, el tiempo del fin de la iglesia termina con el arrebatamiento o con el rapto. El momento en que desaparezcamos millones de personas del mundo, la iglesia ya no está en el mundo. Dios regresa otra vez y toma las piezas antiguas que es Israel y las pone en el tablero, que es todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que Dios pone a las 7 iglesias con los candeleros y le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de estas. Apocalipsis 1:19. ¿Cuáles son después de estas? Después del capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Y entre el capítulo 4 y 19 del Apocalipsis no aparece la iglesia. Cuando veas la palabra santos en el Apocalipsis, son los que se convierten en el tiempo del anticristo. Y los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Y va a haber 144,000 judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu, que van a predicar y van a terminar lo que la iglesia fracasó. Porque la iglesia va a terminar en la apostasía. Hace unos momentos estamos platicando aquí los pastores, es impresionante lo que se está predicando en las iglesias, en las redes. Es increíble lo que se está diciendo. Y la gente todo lo absorbe, todo se lo come, todo lo mastica sin discernir qué es verdad y qué es mentira. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no le interesa a la mayor parte del pueblo de Dios irse con Jesús. Y muchos de ustedes, cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, vas a lamentarte, vas a llorar, te vas a jalar los pelos. Era cierto, te vas a tener que quedar y enfrentar un mundo como no te imaginas, el terror y las cosas que van a suceder. En el versículo 9 y 10, el ángel le dice a Daniel, después de que no abran estas palabras hasta el tiempo que del fin,
Respondió anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Versículo 10. Muchos limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos. ¿Eres tú entendido? ¿Entiendes qué está pasando? ¿O formas parte de los miles de protestantes allá en las calles del río hasta el mar? Palestina sea libre, sin ni siquiera saber de qué río se refieren. Unos contestaron que el río Bravo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y que sean miles de estudiantes de Harvard, de Yale, de Columbia, de Princeton, de Oxford, que se involucren, que hoy estos estudiantes en esas universidades, me imagino que tienen un coeficiente intelectual más allá de lo normal para estar en esas universidades tan caras y tan difíciles que te acepten, y tendrían un poco más de entendimiento de lo que está pasando en el mundo. Y nos sorprendemos ahora actualmente. Tenemos que meternos y tener esta información para saber qué es lo que está pasando. Muy bien, veamos la amenaza de las ideologías y metas del Islam. A los que no han tenido la intención o el tiempo o la flojera de meterse a escuchar las conferencias anteriores donde hemos explicado de la A a la Z, es importante que recuerden que la Biblia nos enseña que el gobierno futuro del anticristo va a estar formado por 10 naciones. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la meta a donde la Biblia termina? La Biblia termina en Apocalipsis 13, diciéndonos hace 2000 años que va a venir un gobierno globalista, un orden económico mundial, religioso y político gobernado por un dictador. Ahora bien, antes del siglo XXI no habían las posibilidades ni la tecnología que tenemos actualmente para que esto sea una realidad. Pero hemos alcanzado en el siglo XXI una tecnología tan elevada dentro de la misma genética, física y matemáticas, donde todo esto lo están usando para poder desarrollar un gobierno global donde es posible ya es posible que un solo hombre gobierne el mundo gracias a la tecnología que el mundo tiene. Todavía el siglo pasado era imposible. Estábamos en el siglo pasado con los satélites de comunicación, el iPad, las computadoras, el internet se inventó, etcétera, etcétera. Pero este siglo, estos últimos 24 años del siglo XXI, ha progresado la tecnología de una forma impresionante. Entonces, la Biblia profetiza que se van a unir 10 naciones islámicas, dirigidas por un hombre llamado el Anticristo, y que el Islam va a llegar a conquistar la mayor parte del mundo. Actualmente, un botón de muestra, el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, que son las naciones que forman el Reino Unido, hay más mezquitas musulmanas que iglesias católicas o cristianas. Más de 10 ciudades del Reino Unido, los alcaldes son musulmanes. Obligatorio ahorita en Inglaterra y en el Reino Unido enseñar en las escuelas el Islam. Y además el idioma o el lenguaje arábico. En Francia, en Inglaterra, ya no saben qué hacer con la migración islámica. Ayer, rodearon la Casa Blanca en Washington. Ayer, miles de personas se disfrazan y se ponen las cachuchas, ¿verdad? Y las bandanas del grupo terrorista de Hamas, increíble,
rodearon la Casa Blanca, incendiaron quién sabe qué tantas cosas, y el presidente Biden ordenó al servicio secreto que se replegaran y los dejaran, que tampoco interviniera la policía. Cuando en un gobierno sucede esto, donde el gobierno no entiende que fue puesto por Dios para detener el crimen, el robo, los secuestros, las violaciones y garantizar a los ciudadanos que vivamos en paz, bajo libertades, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno no hace eso, entonces viene la anarquía. La anarquía es el resultado de la falta de leyes, porque ahora ya no hay leyes, ya la democracia se acabó, el capitalismo se acabó, el libre mercado se acabó. Ya no hay absolutamente nada en lo que la sociedad se sostenía desde judeo-cristiana, hace más de 2000 años. Todo a nuestro alrededor estamos viendo cómo se derrumba todo comienza a derrumbarse, a caerse, no hay valores morales, no hay códigos, no hay de conducta. Cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando sucede esto, todo el pueblo, todos nosotros, los seres humanos, comenzamos a percibir entre nosotros, en nuestro sistema cognitivo, la frustración, unas ganas de justicia, unas ganas de protestar, frustración, amargura, incertidumbre, miedo. Y le agregamos a eso todavía que las cadenas masivas de comunicación, y ya viene la gripe aviar, y ya viene la pandemia, y 10,000 metros por acá, como lo que pasó en la pandemia, y esto y el otro, y esto y el otro, y ahora vienen vampiros y en la noche te van a picar. Nos tienen así, ¿verdad? Y ya viene esto, y se murieron aquí en México, y el primer caso de esto aquí, por aquí, y estamos así, por todos lados. Hay una propaganda, hay un programa para poder mantener a la gente bajo el miedo, que es deliberado, a propósito, porque mientras más miedo, más débil es tu sistema inmune. ¿Sabías eso? Que si algo te debilita el sistema inmune, es el miedo. Un mundo de mentiras. Y esto todo es, vuelvo a repetir, detrás hay un programa, entendámoslo, seamos entendidos, hay un programa satánico para matarnos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Veamos actualmente por qué Irán. Tenemos que entender esto. Se ha convertido la nación de Irán, que de acuerdo a la Biblia, lo hicimos ahorita en la conferencia pasada, va a ser una de las naciones principales del anticristo. Aparece en Ezequiel 38, 4 y 5 con el nombre de Persia. Entonces cuando veas Persia en el Antiguo Testamento es Irán, porque en 1935 le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces Irán se ha convertido en el centro, en el timón, en el corazón de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Antes de que Hitler en 1939 iniciara la guerra invadiendo Checoslovaquia y Polonia, Hitler tenía un amigo íntimo que se llamaba Al-Husseini, con doble S, de Samuel Husseini. Este hombre era reconocido como uno de los califas en el Medio Oriente, con muchísima influencia. Y fue Husseini, antes de los nazis, que comenzó a convencer a Hitler a exterminar a la raza judía. Vino la Segunda Guerra Mundial y pues no lo lograron, aunque mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera, etcétera, y en otras naciones. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y Husseini continuó viviendo porque Hitler se suicida, y Husseini conoce a Yasser Arafat, un árabe al que lo convence de que él tiene que continuar con la meta que no pueden permitir de ninguna manera el Estado de Israel. Tenemos que acabar con los judíos. Entonces se muere Husseini y Yasser Arafat funda
el movimiento para la liberación de Palestina, la PLO, Palestina, Movimiento de Liberación, y Yasser Arafat se convierte en el terrorista más grande del siglo pasado y funda Arafat la yihad y funda Hamas, que la palabra Hamas significa violento. Entonces, este movimiento inicia en 1972 del siglo pasado, van a las Olimpiadas en Múnich, en Alemania, infiltran el campo olímpico y secuestran a todos los atletas judíos. 1972, las Olimpiadas en Múnich, Alemania. Los secuestran ahí mismo en el campus de las Olimpiadas, rodea la policía todo el campus donde estaban los atletas guardados, en 4 o 5 habitaciones estaban los terroristas, piden un helicóptero, se los dan por fin, porque comenzaron a matar a los atletas judíos, y cuando suben el helicóptero los matan a todos. Este movimiento se llamó Septiembre Negro. Es el primer grupo terrorista del siglo pasado, Septiembre Negro, antes de Hamas. Y entonces Yasser Arafat es invitado, porque en el 79 los ayatolás de Irán ya se habían constituido como los líderes terroristas en el Medio Oriente, invitan a Yasser Arafat y le dice: tráeme un grupo de Gaza, de jóvenes, tráelos a Irán y los vamos a entrenar. Y ahí en Irán se entrenó el grupo terrorista Hamas. Ya que los entrenaron, porque dijeron: es que ustedes junto a Israel no pueden tener un gobierno civil, porque el gobierno civil se instituyó en 2007 del siglo XXI, y el gobierno se llamaba Al-Fatah con Mahmoud Abbas como presidente. Pero Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, aunque ya de adorno, viene el grupo entrenado por Irán, le quitan el gobierno civil y se convierte el grupo terrorista de Hamas en el gobierno de Gaza. Y comienza el mundo a mandarle billones de dólares a Gaza para los palestinos, y el grupo de Hamas lo invierten en 750 kilómetros. 750 kilómetros. Gaza tiene 50 kilómetros de largo. Fíjate lo que estoy diciendo. El territorio de Gaza tiene 50 kilómetros por 10 de ancho. 750 kilómetros, un nido subterráneo debajo de Gaza, pero de todos los hospitales, de todas las escuelas, de todos los kinders y de todas las familias que tenían niños pequeños. De estos billones de dólares los invierte en una subestructura impresionantemente moderna con aire acondicionado. Había túneles donde un coche cabía entero. Mientras los líderes de Hamas se van y compran sus casas en Qatar, de 6 millones de dólares. Y su objetivo es el siguiente: vamos a matar judíos para provocar que nos contesten los miles de cohetes que han seguido echándoles desde 1950, los 50, 60 del siglo pasado. Y cuando nos manden cohetes, vamos a sacar que mataron niños y civiles y hacernos víctimas para que el mundo se compadezca y odien a los judíos. Bueno, desde entonces todo esto ya lo tenemos bien descrito en las conferencias antiguas. Vean ustedes, y vamos a hablar rápidamente de estas organizaciones, porque el conflicto en Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al otro día, 15 de mayo, esto fue el 14 de mayo del 48, el 15 de mayo lo atacan 3 naciones a Israel: Egipto, Jordania y Siria. No pueden con los judíos, los vuelven a atacar en 1956 por el pleito del canal de Suez. El presidente Abdel Nasser de Egipto provoca la guerra y tampoco los pueden derrotar. Israel otra vez sale de vencedor. 1967, la tercera guerra. Se juntan ahora todas las naciones árabes para poder exterminar al pueblo de Israel de una forma milagrosa. Los judíos se suben a sus F-35,
acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de Siria. En 4 días no había aviones enemigos. Los judíos avanzan hacia la península del Sinaí, toman la península del Sinaí, las colinas del Golán, y por primera vez en la historia recapturan la ciudad de Jerusalén para que se cumpliera la profecía bíblica. Como no pueden tampoco las 5 naciones árabes sacar a si tú ves a Israel es como el estado de Virginia en Estados Unidos, es un puntito en medio de 22 millones de árabes. Como no pudieron, volvieron a atacarlos 1973, la guerra de Yom Kippur. Los judíos vuelven a ganar y entonces se juntan Arafat con todos los líderes y dicen: ¿qué vamos a hacer? Por la guerra imposible sacarlos, aunque somos 10 veces más que ellos, no los podemos sacar. No entendemos qué está pasando. Ya sé, dice Arafat, vamos a armar grupos pequeños, terroristas, en el mundo entero para provocar a través del miedo y la incertidumbre y atacarlos de diferentes frentes, porque ya como naciones no podemos contra ellos. Formaron Hamas, vele apuntando. Después Irán entrenó a los miembros de su guardia revolucionaria y le pusieron el nombre de Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Después vino Al Qaeda con Osama Bin Laden, que lo mataron, ¿verdad? Un grupo de Navy SEALs, un grupo experto en Estados Unidos lo fue y lo mató allá. Entonces tenemos Hamas, Hezbollah, Al Qaeda. Después vino ISIS, aprovechándose la guerra civil de Siria. Después vino la Jihad palestina. La palabra Jihad significa guerra santa. Siempre que oigas tú la palabra Jihad es guerra santa. Después vino el grupo de Al Qaeda que dirigió Osama Bin Laden. Y así vemos nosotros que tenemos a los Houthis finalmente en Yemen, en la península arábica, junto al Golfo Pérsico, que están controlando actualmente el Mar Rojo. El Mar Rojo está junto a Egipto y el Golfo Pérsico, que son los dos, uno es el Mar Rojo y el otro el Golfo Pérsico. Es importante checar de vez en cuando, no solamente dónde está Toluca. Hay que meternos de vez en cuando los mapas y poder ver en qué mundo estamos viviendo. Y cuando hice estas conferencias con la Biblia, llega a tu casa, abre el mapa y chécale, métete, profundízate, involúcrate, para que tengas entendimiento de lo que está pasando. El Golfo Pérsico, que está en la península arábica, donde está Kuwait y están todas estas estados, Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes, está Irán en la mera punta casi, controlando los barcos, porque ahí se transporta el 35% del petróleo del mundo. Entonces, tanto en el Mar Rojo junto a Egipto como el Golfo Pérsico lo están controlando los Houthis, que es el último grupo terrorista que Irán ha entrenado. Ahora, muy bien, veamos por orden. La Organización para la Liberación de Palestina fue creada, repito, desde antes de Arafat, pero oficialmente en 1964, con la intención de convertirse en el primer instrumento para exterminar, aniquilar, borrar del mapa a la nación de Israel. Para obtener estas metas, desarrollaron tácticas terroristas como las que les mencioné. En el 72 invadieron, ¿verdad?, la Vía Olímpica en Múnich, Alemania, y después continuaron con otras. Tenemos en segundo lugar a Al Qaeda. La palabra Al Qaeda significa la base o base militar, que es lo que ellos quieren dar a entender. Y su meta fue principalmente de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre multimillonario de papás. Era papás millonarios, y esto se le reconoce, se le da un poco de crédito a Osama Bin Laden por esto. Porque él no quiso las riquezas de su familia en Arabia. Él dijo: no, es que yo tengo que pelear y estaba completamente también concentrado, tenemos que matar a los judíos. Pero Osama Bin Laden,
que se convirtió en el estratega de la destrucción el 11 de septiembre del 2001 de las dos torres gemelas de Nueva York, Osama vio que para poder conquistar el mundo y tener el control de todo el Medio Oriente, ¿quién estaba ayudando a Israel? Desde el 48, ¿qué nación lo ha ayudado? Estados Unidos. Entonces, Osama Bin Laden se enfocó a mandar grupos terroristas a Estados Unidos. El 11 de septiembre, 19 musulmanes árabes radicales se montaron en 4 aviones comerciales, se fueron contra 2 torres comerciales, otro contra el Pentágono y otro no llegó a la Casa Blanca porque se cayó en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque los tripulantes impidieron que los secuestradores llegaran a la Casa Blanca. Murieron casi más de 3.500 personas en el primer ataque terrorista del Islam en Estados Unidos. Y desde el 11 de septiembre del 2001 de este siglo a nuestros días, nadie sabía quién era Irak, Siria, que Osama Bin Laden, que el terrorismo, que por aquí y por allá comienza. Estados Unidos despierta una realidad. No somos vulnerables, pero somos vulnerables, no somos invulnerables. Con el ejército que tenemos y todo, nos sorprendieron y mira nomás, casi llegan a la Casa Blanca y acaban con la cuartel general del gobierno norteamericano. Entonces el presidente Bush inicia la guerra contra ellos, matan, ya sabemos, a Osama Bin Laden, y Al Qaeda mantiene la visión del califato y comienza Bin Laden a anunciar que viene el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? La palabra Mahdi significa el guía o el Mesías, porque de acuerdo a la tradición de los islámicos, de los chiitas, porque el Islam se divide entre chiitas y entre sunis, y los chiitas creen que viene un hombre que va a llegar al Medio Oriente como el califa, que para nosotros va a ser el anticristo. Y este hombre tiene que aparecer después de una guerra sangrienta, donde el Medio Oriente va a resurgir esta figura de un Mesías musulmán, mostrándole al Islam que Él es el Salvador del mundo, que para nosotros va a ser el anticristo. De esto hablo bastante en la conferencia anterior. Vemos nosotros, en tercer lugar, después del Hamas y Al Qaeda, a la Yihad Palestina Islámica. Este grupo militante islámico tiene sus cuarteles en Damasco, en Siria, donde gobierna los Assad, que son una generación, esta es la tercera generación de Bashar Assad, de hombres que tienen el control de Siria y donde Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente. Entonces, Siria para Putin es algo estratégico porque es la única base en Siria que da al Mediterráneo. Y por lo pronto, Rusia tiene que tener barcos de guerra en el Mediterráneo y los tiene en Siria, porque Siria está junto al mar Mediterráneo. Entonces, esta es la razón por la cual nunca han podido con Siria, ni han permitido que destruyan a Siria, porque tocar a Siria es tocar a Rusia. Y así entendemos por qué actualmente ni siquiera Israel ha podido bombardear más que zonas de Damasco alrededor y otras ciudades cuando hubo la guerra civil contra ISIS, pero jamás se van a meter con el gobierno porque entonces sí viene una tercera guerra mundial. Pero a todo esto nos estamos acercando con mucha velocidad. En cuarto lugar, ISIS. La palabra ISIS significa Islamic State of Iraq y Siria. O sea, son las siglas del Estado Islámico de Irak y de Siria. ISIS ha sido uno de los más crueles de todos los grupos terroristas hasta que ahora jamás les ganó. Con la matanza del 7 de octubre del siglo pasado, jamás se llevó el premio de los más sanguinarios, los más crueles, los más desalmados. Los nazis parecían Pinocho con lo que hicieron los de Hamás en los kibbutz de Israel. Entonces, sí, ISIS, surge un líder entre ISIS
Y él dice que él es el Mahdi, o que creían que era el Mahdi. Y entonces este líder en ISIS dice así: bueno, si nuestro Mesías que estamos esperando los musulmanes, eran chiitas también, islámicos chiitas, tiene que venir una guerra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a provocar en el Medio Oriente una guerra. Fue lo que dijo ISIS. ¿Y saben lo que hicieron? Mataron a un piloto japonés, a un piloto de Francia, a otro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y los metían en las jaulas, los quemaban con gasolina, secuestraron de todas las nacionalidades, y el mundo comenzó a preguntarse: ¿cómo puede este grupo terrorista echarse al mundo entero? O sea, no solamente están matando judíos y americanos, están matando filipinos, están matando franceses, están matando italianos, etcétera, etcétera. Y los formaban en la playa, los vestían de naranja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Y les ponían un cuchillo aquí. Y ellos, la religión del Islam es la única religión que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 23, chécalo, Apocalipsis 23, dice que el anticristo va a usar la decapitación. Cada vez nos corroboramos más de que el próximo gobierno es un gobierno islámico global. Entonces ISIS comienza a matar a todos, y lo estaba haciendo porque no entendía el mundo occidental que ellos a propósito querían que las naciones se les vinieran encima. Sí, querían que los bombardearan para provocar esa guerra, porque de esa guerra surgiría el Mahdi. Y si este líder que surgió, ya se me olvidó cómo se llamaba, sobrevivía, entonces lo iban a adorar como el Mahdi, y para nosotros sería el anticristo. Bueno, pues surgió en Estados Unidos el presidente Trump, y el presidente Trump les declaró la guerra a ISIS y lo sacó del Medio Oriente. Se fueron, ahorita están en Afganistán, y todos los grupos de ISIS eran los sobrevivientes de la guerra de Saddam Hussein. Eran todos los generales que sobrevivieron cuando mataron a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Irak lo mataron, lo encontraron 2 metros bajo tierra, todo barbón lleno de piojos. El gobierno de Irak lo ahorcó, lo juzgaron, lo ahorcaron. Pues los que sobrevivieron de sus carniceros sobrevivientes formaron el grupo de ISIS y se fueron ahorita a Afganistán. Vamos a ver, ¿quién está en Afganistán ahorita? Los talibanes, tus maestros de hebreo. Está ISIS y están los de Al-Qaeda. Al-Qaeda muere Osama bin Laden, se van a Afganistán. ISIS mueren algunos, se van a Afganistán. Se van con los talibanes y ahorita Afganistán lo abandona Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando salió el presidente Biden? Y dejaron en Afganistán 6 billones de dólares en armamento Estados Unidos. Y en 2 días los talibanes conquistaron la nación de Afganistán, sacaron a Estados Unidos y se convierte Afganistán hasta este momento en el cuartel general del terrorismo internacional. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de Ezequiel 38. Afganistán y Pakistán formarán parte de las naciones del anticristo también. Qué increíble. Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Entonces Trump saca a los de ISIS, los que sobreviven se fueron para allá, y ahorita queda nada más Hamas, queda Hezbollah, quedan los Houthis y quedan la Yihad Islámica, que están en Afganistán con los talibanes, que están esperando rearmarse para poder atacar a Estados Unidos, que esto ya no tarda en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos nosotros que Hezbollah, que es el partido del pueblo del Líbano, le dicen al presidente del Líbano: usted se me queda ahí de adorno y usted no va a hacer nada, aquí mandamos nosotros. Lo mismo que hicieron los de Hamas en Gaza, a Mahmoud Abbas, al presidente: usted se queda aquí y nosotros vamos a gobernar. Entonces vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas. Todos con el mismo objetivo: exterminar al pueblo de Israel y a Estados Unidos. Y cuando vemos que esto aumenta cada vez más, como ayer
rodearon la Casa Blanca para incendiar y el presidente ya no quiere hacer nada porque las elecciones vienen y quieren que él quiere que hasta los de Hamás voten por él, ¿verdad? De lo loco que está el presidente de Estados Unidos, nos damos cuenta a la locura en la que el mundo se encuentra. Hezbollah es fundada en 1982 y comienza en Beirut y en Francia en el 83, matando 300 personas en el primer ataque terrorista. El líder de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, con un ejército de más de 150,000 soldados, con más de 500,000 de cohetes y balísticos, algunos ya parece con cabezas nucleares. Y el futuro profético nos muestra claramente que hemos llegado al final de la historia. Esto en Israel no se va a parar. Ahorita ya nadie puede viajar a Israel. Ahorita ya no puede ir nadie al Medio Oriente. Ahorita Europa está en un caos económico tremendo. Este año es probable, casi hay un 80% de probabilidades que el dólar sucumba. Ya no va a ser la moneda que rija el petróleo en el mundo. Desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar es la moneda con la que todas las naciones compraban el petróleo. Ahora ya se juntaron los de BRICS, que son Brasil y Sudáfrica, etcétera, etcétera, con otras naciones. México ya se unió al BRICS también, se quiere unir también al BRICS para poder derribar al dólar, junto con Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, Corea del Norte, la India y todas las naciones del Oriente, un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el pastel es el petróleo del Medio Oriente. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo, porque es el gas natural con el que todos nos vivimos. Sin petróleo no hay producción de nada absolutamente. Con eso fabrican llantas, con eso fabrican todo. Ahora, muy bien, si el Medio Oriente se encuentra entre Irak, Arabia y la nación del Medio Oriente, el petróleo, ¿qué hace Israel ahí? Es la única nación democrática. Y Estados Unidos está defendiéndolo. Pues, no, vamos a matarlos. Y mientras no los exterminemos, nunca podremos ser dueños del mundo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el odio sobrenatural de la dimensión espiritual, moviendo a los gobernantes del mundo para poder exterminar a esa nación que a propósito de Dios la planta ahí para demostrarles a todos alrededor que por más que hagan, nunca la podrán destruir. Porque Israel es el santo de Dios. Se le llama a Jehová el santo de Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se cumplan las profecías. Si Israel no hubiera regresado en el 48 como nación, ¿qué profecías se podían cumplir? ¿A quién va a perseguir el anticristo? ¿Cuándo van a construir el tercer templo? Si no hay Israel, tampoco hay Apocalipsis, ni los 144,000 judíos. Entonces, cuando llega Israel a su territorio, el diablo, pero que se recalentó. ¿Cómo es posible? Hitler, ¿para qué te puse cabeza de albóndiga? Te volviste loco, ¿verdad? No, tú me volviste loco, le haber dicho Hitler después en la otra vida. Pero continuó con su odio contra ellos, lanzando a las demás de las naciones árabes, y Satanás, él sabe que mientras la nación de Israel siga con su influencia en el Medio Oriente, no podrá jamás tomar el control de las riendas del mundo. Y el anticristo, que va a ser un personaje poseído completamente por Satanás, a eso vendrá. Se va a sentar en una mesa. Por favor, vengan todos los judíos, el gobierno judío, vamos a sentarnos. Vamos a firmar un pacto. Siéntense por 7 años, Daniel 9, 24 al 27. Y aquí les voy a dar la seguridad, en esta firma que voy a dar, de que en 7 años
la semana 70 de Daniel, nadie los va a tocar. Pregunta: ¿a qué estado va a llegar Israel? De temor, de tantas amenazas, que se va a tener que sentar con un hombre, donde este hombre tiene que representar un poder sobrenatural para que las naciones islámicas no toquen a Israel. Forzosamente el anticristo tiene que ser islámico. El anticristo va a ser musulmán. Y como lo reconocen que él es el Mahdi, el que estaban esperando, lo van a respetar y no se van a meter con Israel en 3 años y medio. ¿A quién más le harían caso los judíos? No le harían caso a ningún líder que no fuera musulmán, porque para ellos Alá es Dios y Mahoma el único profeta, y a nadie más le hacen caso, a ninguna otra religión. Está prohibida cualquier otra religión en el Islam. Tú vas a Gaza y es la única religión que prevalece, o en Indonesia, o en Etiopía, o en Sudán, o en las naciones donde más el Islam ha crecido. Entonces este hombre que es el anticristo va a detener a todos. Se me calman todos, por favor, no se metan con ellos. Y les va a decir a los judíos: ahora sí pueden reconstruir su templo, y van a reconstruir el 3er templo. Y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24, versículo 15, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel: huyan, les dice a los judíos Cristo, porque viene una tribulación como nunca la ha habido en la historia del mundo. Y se inicia lo que es la gran tribulación. Después de 3 años y medio, viola el pacto, comienzan a perseguir a cristianos, y hay de ustedes que se encuentren en este tiempo vivitos y coleando. No van a poder esconderse ni en Chapultepec. Y la historia, tal como la Biblia la describió con tantos años de anticipación, la tenemos desarrollándose en nuestros ojos. Y el mensaje de Dios es: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo pronto por ustedes. No te desanimes. Sí, anímate. Si te sientes animar, anímate, porque si tú te desanimas, vienen los demonios y te hacen que te hundas más. Es un lujo que un cristiano se desanime. De alguna forma di: alabao, alabao, alabim, bomba, yo, ra. De plano, si no hay nadie ya, ni mi mamá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijas no me quieren, mi madrina que me bautizó no me quiere, pues ya, alabao, pues yo me voy a levantar y tengo a Jesús, y contigo, Jesús, conquistaré reinos y murallas, y saldré a los montes más altos, porque tú eres mi Señor Jesús. Pero como decimos vulgarmente en mi tierra, si te agüitas, si te dejas de caer, si te desanimas, ya puede, el diablo, alabao, máchelo más y más, y apachúrrenlo más, hasta que llegas hasta el suicidio, o a perder toda esperanza y toda luz. Y somos llamados a permanecer firmes en una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, a la cual todos hemos sido llamados. Tenemos que echarle ganas a la vida. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir, y ya no tarde el venir por nosotros. ¿Estás tú listo para irte con Él? Te damos gracias, Señor Dios de los cielos y de la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y al que nos ha sentado en lugares celestiales junto al Padre, el que era, que es y que ha de venir. Y así nos dijiste estas palabras: Señor, yo soy el que murió, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del reino de Dios, y tengo los candeleros y las estrellas en mi mano para hablarles a todas las iglesias y decirles: yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. El día que te sorprende la muerte, morirás en paz, porque vendrán mis ángeles a recogerte, para que tu pie no tropiece en piedra mientras vivas, para que librarte del lazo del cazador, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por el Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto en Él has confiado. Él te va a levantar, va a poner tus pies sobre la roca, saciará tu sed, sanará tus heridas y te mostrará su salvación, que es más grande de nuestra propia imaginación. Innumerables son las obras de Jehová. Bienaventurados todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo ha llegado. El tiempo está cerca. El tiempo que profetizaron los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo ya está entre nosotros. Qué dichosos somos en esta generación de poder ver con nuestros ojos y presenciar como testigos que la palabra de Dios es indestructible, es inescrutable. La palabra de Dios permanecerá, los cielos desaparecerán, pero lo que Jesús ha escrito a través de su Padre permanece para siempre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra y ahora les dices a muchos de ustedes que nos ven por los medios de comunicación o los que están presentes, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué quieres llevar todas esas cargas en tu vida? Dice Jesús, dámelas. Yo quiero cuidarte, tengo cuidado de ti, de tu familia, tus hijos, tu trabajo. Descansa en mis promesas. Ve lo que en esa cruz hice con mi sangre por ti. Di mi vida entera para que pudieras tener una vida y una vida en abundancia. Dile, Señor, entra a mi corazón como mi Salvador en este instante. Te recibo con toda la pasión de mi alma. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por resucitar a los 3 muertos a los 3 días para que vencer la muerte y mostrarme que tienes el poder de mi vida y de mi resurrección. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso libro tenemos. Este libro tienes que tenerlo aquí, mira. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque nuestro corazón descansa en la Biblia. La intención del diablo es esto. El día que él saque esto de tu vida, y lo va a intentar todos los días, nos quedamos vulnerables ante los ataques del maligno. El día que tú creas que puedes vivir separado de la palabra de Dios y que tienes el poder y la sabiduría para ser esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, es el orgullo, porque separados de Él y su palabra es Él es el verbo hecho carne, nada podemos hacer. Entonces Él nos manda que diario vengamos a la Biblia, diario. Ponte la disciplina en tu vida. Diario venía la palabra, los salmos en la mañana, tener un tiempo 10, 15 minutos con Dios en oración. Padre, esta mañana tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me harás descansar, confortarás mi alma, cuida, conforta a mi hijo, Padre, conforta a mi esposo, conforta a mi esposa, te pido por esto, te pido por aquello, y comienzas e inicias una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo, porque tú puedes tener una religión sin ser cristiano, tú puedes tener una religión
sin ser cristiano. Entonces, el cristianismo es eso. Te has empalmado, amalgamado con la misma persona de Jesucristo, que vive en tu corazón y en mi corazón por los siglos de los siglos. Y mientras Él venga, guarda tu corazón y ten mucha paz. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.